Hola, estamos aquí para hablar de los criados del duque de Medinaceli en la época del Renacimiento y concretamente la relación que tenían algunos de ellos con Cristóbal Colón. En primer lugar, voy a hablar de la división de la sociedad por castas, en la que estaba primero el rey, luego la nobleza, luego la burguesía, a continuación los siervos y después los esclavos. Dentro de los criados que tenía el duque de Medinaceli está constatado y está documentado que había tres que son muy importantes para nosotros. Uno de ellos era su paje de lanza, que se trata de Juan de Espinosa. El gentilicio ya dice que es de Espinosa de Henares, pero luego lo confirmaremos con documentos acreditados. Otro es Aparicio de Cañizares, que es su jefe de cámara, y otro tercero es un tal Ucedo, no dan el nombre los documentos, pero lo tenemos localizado en el pueblo de Uceda en el año 1500. Del primero sabemos que es el alcaide de la fortaleza de Santo Domingo, cuando en el año 1500, en el tercer viaje, Cristóbal Colón es apresado y es traído a Castilla para ser juzgado por presuntas irregularidades que había cometido o excesos en los castigos que se cometían contra una casta de la nobleza inferior de Santo Domingo que veía que no estaban bien repartidos los bienes que se iban encontrando, que eran muy escasos. Hubo unas rebeliones, se presentó allí el juez pesquisidor Francisco de Bobadilla, al que habían mandado los reyes para que comprobase si eso era cierto o no. Lo primero que hizo este señor, que llevaba unos pergaminos firmados por los reyes católicos, fue quitar a Cristóbal Colón todas las atribuciones que tenía y apropiárselas él. Ya de gobernador, pues quiere apresar a Cristóbal Colón. La gente que estaba al lado del descubridor se encastilla en la fortaleza de Santo Domingo y, curiosamente, en la relación que hace el padre Las Casas de estos hechos, pues cuando pretenden avasallar a los que estaban dentro de la fortaleza, que se habían cerrado allí para protegerse de la avalancha de gente que quería venganza contra Colón, pues el alcaide de la fortaleza, antes de que los asaltantes decidieran asaltarla y que hubiera muertes, decide abrir la puerta. ¿Quién es este alcaide? Pues es Juan de Espinosa. Es el Juan de Espinosa que había sido paje de lanza del duque de Medinaceli. Con posterioridad a esto, el Francisco Bobadilla encadena a Cristóbal Colón, pero se da un hecho muy curioso, y es que nadie quiere ponerle las cadenas, y se las pone también, curiosamente, Juan de Espinosa. El padre Las Casas nos da un relato de estos hechos, pero solo nos da el nombre, el apellido de Espinosa. No nos dice que sea Juan de Espinosa el que le pone los grilletes a Cristóbal Colón, y dice que es su cocinero. El cocinero era uno de los puestos más importantes en aquella época y de más confianza, porque las muertes por envenenamiento eran muy frecuentes entre rivales políticos o nobles. Si ya tenemos a Juan de Espinosa, de paje de lanza del duque de Medinaceli, de alcaide de la fortaleza de Santo Domingo y además cocinero de Cristóbal Colón. El conde de Rosselli nos hace la misma descripción de que el padre de Las Casas, y nos dice que este era familiar suyo, es decir, nos está diciendo que es familiar de Cristóbal Colón. Y tenemos la confirmación de que es de Espinosa de Henares, porque hay un pleito en Cogolludo, Fuencemillán y Arbancón contra de una serie de propietarios de tierras que demandan a Aparicio Cañizares, que era el ayudante de cámara, el paje de cámara del duque de Medinaceli, en el que figura también como propietario de tierras en Cogolludo Juan de Espinosa. Ganan el juicio y le venden las tierras a Aparicio de Cañizares. Pero hay más todavía. Juan de Espinosa aparece como testigo
en el testamento que Cristóbal Colón hace un día antes de fallecer en Valladolid. Con lo cual confirma, primero, que se conocen desde que este era un niño, o por lo menos el duque de Medinaceli se lo presenta como una persona de confianza suya. Participa como persona de confianza con Cristóbal Colón en el descubrimiento de América en el tercer viaje. Cuarto, figura como testigo, como un sirviente de Cristóbal Colón en el testamento de Cristóbal Colón. Pero todavía tenemos más, y es que el hijo de Juan de Espinosa figura también como testigo en el testamento de Bartolomé Colón, con lo cual confirmamos que estas personas dependientes del servicio tanto del duque de Medinaceli como Cristóbal Colón y de Bartolomé Colón son personas de total confianza. Que es de Espinosa de Henares lo confirma el testimonio de una sentencia judicial en la que figura como demandante y como benefactor después de esas tierras que venden los agricultores de Fuencemillán, Arbancón y Cogolludo a Aparicio de Cañizares. Y esto nos da, por fin, confirmación de que Cristóbal Colón estuvo en Cogolludo tiempo, participó con el duque de Medinaceli posiblemente en la planificación del viaje a las Indias, y además el duque lo confirma en esa carta que hemos leído con anterioridad, en el que primero dice que estuvo durante mucho tiempo, lo tuvo en su casa, y luego dice cuánto tiempo, que son 2 años.